Un padre viudo vio a su empleada amamantando a su hijo en la madrugada. Se acercó y hizo lo impensable. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Diego cortó el silencio de la madrugada como un cuchillo. Camila se quedó paralizada en la mecedora, con el pequeño Mateo aún prendido a su pecho. La luz tenue del cuarto iluminaba la escena que Diego jamás esperó encontrar a las 3 de la mañana. «Señor Castellanos, yo puedo explicarle». Las manos de Camila temblaron mientras intentaba cubrir al bebé con la mantita. Sus ojos, enormes y llenos de lágrimas, se encontraron con la mirada atónita de Diego. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Explícame entonces», dijo Diego, su voz más suave ahora, pero cargada de confusión. «¿Desde cuándo?» «Desde que llegué», susurró Camila. «Mateo tenía hambre, y el biberón no lo calmaba. Yo tenía leche y...». Diego se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar lo que veía. 3 meses atrás, cuando Isabela murió en el parto, su mundo se desplomó. Mateo lloraba constantemente, rechazaba la fórmula, y Diego se sentía completamente perdido. Entonces llegó Camila. La recordaba perfectamente. Era una mañana de octubre cuando tocó la puerta de su departamento en Polanco. Diego había entrevistado a una docena de niñeras y todas habían resultado un desastre. Una se quedó dormida mientras Mateo lloraba. Otra se la pasaba hablando por teléfono y la peor de todas intentó coquetearle apenas se fue a trabajar. Pero Camila era diferente. Llegó con una carta de recomendación algo vaga, sin referencias de México City, y habló muy poco durante la entrevista. Sin embargo, cuando tomó a Mateo en brazos, algo mágico pasó. El bebé, que había estado inconsolable toda la mañana, se calmó al instante. «¿De dónde vienes exactamente?», le había preguntado Diego ese día. «De Oaxaca, señor. Vine a la capital buscando trabajo». «¿Tienes experiencia con bebés?». Camila había bajado la mirada. «Sí, señor. Mucha experiencia». No había mentido. Desde el primer día, Mateo pareció transformarse. Comía mejor, dormía más, y por primera vez desde la muerte de Isabela, Diego pudo dormir una noche completa. Camila se levantaba con el bebé, lo calmaba, y parecía entender cada uno de sus llantos. Diego notó cosas extrañas, claro. Camila apenas comía, siempre parecía triste cuando pensaba que nadie la veía, y varias veces la encontró en el baño con un extractor de leche que pensó que usaba por higiene. Nunca se le ocurrió preguntarle por qué. «¿Tienes leche?», preguntó Diego ahora, su voz apenas un murmullo. Camila asintió lentamente. «Tuve una hija. La perdí hace 3 meses». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del cuarto. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo comenzó a tener sentido. La tristeza en sus ojos, su manera de abrazar a Mateo como si fuera lo más preciado del mundo, la forma en que se levantaba en las noches sin que él se lo pidiera. «Camila», comenzó, pero no sabía qué decir. «No quería engañarlo», continuó ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero Mateo tenía tanta hambre y yo necesitaba sentir que podía salvar a alguien». Diego se acercó lentamente. Mateo había terminado de comer y dormía plácidamente en los brazos de Camila. Su hijo, que durante semanas había sido un bebé irritable y difícil, se veía completamente en paz. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?». «Desde la 2ª semana. Al principio solo cuando usted no estaba, pero después él me buscaba. Y yo no podía negarme». Diego se sentó en la silla al lado de la mecedora. Por primera vez en meses, realmente observó a Camila. No como la empleada que había contratado, sino como la mujer que había estado cuidando a su hijo con una dedicación que iba más allá de cualquier trabajo. «¿Cómo se llamaba?», preguntó suavemente. «Esperanza», respondió Camila, su voz quebrada. Se llamaba Esperanza. El nombre flotó entre ellos como una oración. Diego extendió la mano y después de un momento de duda, Camila se la entregó. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Perdóname», susurró ella. «Sé que no tenía derecho, pero...». «No», la interrumpió Diego. «No te disculpes. Míralo». Ambos bajaron la vista hacia Mateo, que dormía con una expresión de completa satisfacción que Diego no había visto en meses.
¿Desde cuándo no lloraba así de poco? Camila sonrió a pesar de las lágrimas. Ha estado durmiendo 6 horas seguidas toda la semana. Diego no podía creerlo. Las ojeras que había cargado durante meses comenzaron a tener sentido. No era solo el cansancio del duelo, era la falta de sueño por las noches interminables, con un bebé inconsolable. ¿Tienes suficiente leche para él? La pregunta sorprendió a Camila. Sí, señor, demasiada, de hecho. Diego se quedó callado un largo momento procesando todo. La ética de la situación, las complicaciones legales, lo que diría la gente. Pero luego miró a su hijo. Realmente miró, y vio algo que no había visto desde antes de que Isabela muriera. Un bebé completamente feliz. Mañana hablamos, dijo finalmente, poniéndose de pie. Pero por ahora, gracias. Camila lo miró con sorpresa. ¿No me va a despedir? Diego se detuvo en la puerta del cuarto. Camila, por primera vez en 3 meses, mi hijo está sano y feliz. Por primera vez en 3 meses, yo pude dormir una noche completa. Si me preguntas si te voy a despedir por eso, la respuesta es no, definitivamente no. Cuando cerró la puerta detrás de él, Diego se recargó contra la pared del pasillo. Su mundo acababa de cambiar otra vez, pero esta vez, por primera vez desde la muerte de Isabela, el cambio no se sentía como una tragedia. En el cuarto, Camila siguió meciendo a Mateo, sus lágrimas ahora mezcladas con algo que no había sentido en meses: esperanza. Diego no durmió el resto de la noche. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo y tratando de entender lo que había visto. A las 6 de la mañana, escuchó a Camila moverse por la cocina, preparando el desayuno como todos los días. Cuando bajó, ella estaba de espaldas a él, preparando café. Sus hombros estaban tensos y Diego notó que había estado llorando. «Buenos días», dijo suavemente. Camila se volteó, sus ojos rojos e hinchados. «Buenos días, señor Castellanos. ¿Quiere que prepare sus cosas? Entiendo si prefiere que me vaya hoy mismo». «Siéntate», dijo Diego, señalando la mesa. «Tenemos que hablar». Camila se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando lo inevitable. Diego se sirvió café y se sentó frente a ella. «Cuéntame de tu hija». Las palabras salieron como un susurro. Camila cerró los ojos. Nació el 15 de julio. 2 meses prematura. Vivió 3 días. Diego sintió que se le encogía el corazón. ¿El padre? No hay padre, respondió Camila con amargura. Bueno, sí lo hay, pero cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció. Mi familia me corrió cuando no me quise deshacer del bebé. ¿Por eso viniste a México City? Camila asintió. No tenía a dónde ir, vendí todo lo que tenía para el camión. Llegué acá sin conocer a nadie, con esta... Se tocó el pecho. Con esta leche que no paraba de salir y que me recordaba cada minuto lo que había perdido. Diego la observó mientras hablaba. La mujer tímida y reservada que había conocido se desvanecía, revelando a alguien marcada por un dolor profundo, pero también por una fortaleza increíble. ¿Estudiaste algo? Trabajo social en la Universidad de Oaxaca, pero nunca terminé. El embarazo, las cosas se complicaron. ¿Y encontraste mi anuncio? Sí. Había respondido a varios, pero todos querían referencias locales, experiencia comprobable. Usted fue el único que me dio una oportunidad. Diego recordó ese día. Estaba desesperado. Mateo había estado llorando durante 6 horas seguidas y Diego tenía una presentación importante en la oficina al día siguiente. ¿Desde cuándo supiste que tenías suficiente leche para Mateo? Camila se sonrojó. Desde el primer día. Yo me tenía que extraer leche de todas formas para no enfermarme. Al principio la tiraba, pero dolía mucho desperdiciarla cuando veía que Mateo tenía hambre después del biberón. Explícame cómo empezó. La segunda semana. Usted había salido a trabajar y Mateo no paraba de llorar. Había tomado su biberón completo, pero seguía buscando más. Yo lo cargué para calmarlo y él se prendió a mi blusa. Fue instinto puro. Diego asintió. Conocía esa desesperación de un bebé hambriento. ¿Te lastimé anoche? Al sorprenderte así. No, señor, pero tenía miedo de que me odiara. Camila, mírame, dijo Diego, esperando hasta que ella levantó la vista.
En 3 meses mi hijo pasó de ser un bebé inconsolable a ser el niño más feliz que he visto. Subió de peso, duerme bien, sonríe. ¿Tú crees que te voy a odiar por eso? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas otra vez. Pero no está bien. La gente va a pensar... Me importa muy poco lo que piense la gente, la interrumpió Diego. Me importa mi hijo. Y me importa que tú encuentres algo de paz después de lo que pasaste. Camila lo miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Diego se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México comenzaba a despertar con su caos habitual. Quiero decir que si esto te ayuda a ti y ayuda a Mateo, entonces sigamos haciéndolo. Oficialmente. ¿Oficialmente? Voy a hablar con el pediatra. Voy a investigar todo lo que necesites saber. Y si él dice que es seguro y saludable, entonces seguimos. Camila se quedó callada un largo momento. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué haría eso por mí? Diego se volteó hacia ella. Porque cuando mi esposa murió pensé que nunca volvería a ver a mi hijo realmente feliz, y tú me devolviste eso. Pero más que eso, porque creo que los dos necesitamos sanar y tal vez esta sea la forma. Los siguientes días fueron una revelación. Diego investigó todo sobre la lactancia de nodrizas, consultó con el pediatra de Mateo y hasta habló con una especialista en lactancia. Todos coincidieron. Si Camila estaba sana y Mateo prosperaba, no había ningún problema médico. Pero había algo más que estaba cambiando. Diego comenzó a ver a Camila de manera diferente. No solo como la empleada que cuidaba a su hijo, sino como la mujer que había sacrificado su comodidad para darle a Mateo lo que necesitaba. Una noche, 2 semanas después de la conversación, Diego llegó tarde del trabajo. Encontró a Camila en la sala, con Mateo dormido en sus brazos después de comer. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó sentándose en el sofá al lado de ella. «Bien, comió 3 veces, durmió 2 siestas largas. Creo que está creciendo porque quiere comer más seguido». Diego observó a su hijo. En 3 meses, Mateo había pasado de ser un bebé escuálido y nervioso a un niño rechoncho y tranquilo. «¿Tú cómo estás?», la pregunta sorprendió a Camila. «¿Yo? Sí, tú. Nunca te pregunto cómo estás». Camila sonrió, una sonrisa real por primera vez desde que la conocía. «Mejor. Cada día un poco mejor». «¿Te duele menos?». «Sí. Cuidar a Mateo. Es como si una parte de esperanza siguiera viva. Como si pudiera ser madre, aunque sea de esta manera». Diego sintió algo removerse en su pecho. Una calidez que no había sentido en meses. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Por primera vez desde que murió Isabela, esta casa se siente como un hogar otra vez». Sus miradas se encontraron y por un momento, el aire entre ellos cambió. Había algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Mateo se movió en los brazos de Camila, haciendo un ruidito de satisfacción que los hizo reír a ambos. «Creo que está soñando», susurró Camila. «Probablemente está soñando con comida», bromeó Diego. «Como todo hombre», respondió Camila y ambos se rieron. Era la primera vez que Diego reía realmente desde la muerte de Isabela. Y mientras veía a Camila arrullar a su hijo, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de sanar. Se trataba de encontrar una nueva forma de ser familia. Esa noche, cuando Camila se fue a su cuarto, Diego se quedó despierto otra vez. Pero esta vez no era por ansiedad o dolor. Era por algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Diego? ¿Dónde está mi nieto?». La voz de Esperanza Morales resonó desde la entrada del departamento como un trueno en cielo despejado. Diego casi se atragantó con el café. Habían pasado 4 meses desde la última vez que vio a su suegra y no esperaba verla nunca más. «Esperanza», dijo, levantándose rápidamente. «No sabía que venías». «Obviamente», respondió ella entrando con 2 maletas grandes. «Llamé 3 veces la semana pasada. Nunca contestaste». Diego recordó las llamadas perdidas. Había estado evitando hablar con la familia de Isabela porque cada conversación terminaba en lágrimas o reproches. «¿Dónde está Mateo?», insistió Esperanza mirando alrededor del departamento. «Arriba, durmiendo la siesta». «Esperanza, no puedes llegar así sin avisar. Soy la abuela de ese niño».
lo interrumpió. Tengo derecho a verlo cuando quiera. En ese momento, Camila bajó las escaleras con Mateo en brazos. El bebé había crecido notablemente en los últimos meses. Estaba gordito, sonriente y claramente saludable. Señor Castellanos, Mateo ya se despertó y... Camila se detuvo al ver a la mujer mayor en la sala. Esperanza la observó de arriba abajo con ojos críticos. Camila era joven, bonita, y obviamente tenía una relación muy cercana con el bebé, quien se veía completamente cómodo en sus brazos. ¿Y esta quién es? Sí, preguntó Esperanza con tono seco. Es Camila, la niñera de Mateo, respondió Diego. Camila, ella es Esperanza, la mamá de Isabela. Camila hizo una pequeña reverencia. Mucho gusto, señora. Esperanza no respondió. Se acercó y extendió los brazos hacia Mateo. Dame a mi nieto. Camila miró a Diego, quien asintió. Cuando Esperanza tomó al bebé, Mateo comenzó a llorar inmediatamente. ¿Qué le pasa? Jan preguntó Esperanza sorprendida. No la conoce, explicó Diego. Ha estado solo conmigo y con Camila estos meses. ¿Solo con ustedes? El tono de Esperanza se volvió acusatorio. ¿Una extraña está criando al hijo de mi hija? Mateo seguía llorando. Camila se acercó instintivamente. ¿Puedo? Preguntó suavemente. En cuanto Mateo volvió a los brazos de Camila, se calmó inmediatamente. Esperanza observó la escena con ojos entrecerrados. Necesito hablar contigo, le dijo a Diego. A solas. Camila, ¿puedes llevar a Mateo al jardín? Pidió Diego. Cuando se quedaron solos, Esperanza no perdió tiempo. ¿Qué está pasando aquí, Diego? ¿A qué te refieres? Esa muchacha no es solo una niñera. Se ve la forma en que mira al bebé, la forma en que él responde a ella. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 4 meses. ¿Y dónde encontraste a esta Camila? Diego se sintió a la defensiva. Respondió a un anuncio. Tiene experiencia con bebés. ¿Referencias? Esperanza, ¿a dónde quieres llegar? ¿A que mi nieto está siendo criado por una completa desconocida mientras tú...? Hizo una pausa, observándolo. Mírate, te ves mejor, descansado. ¿Hace cuánto que no te veías así? Diego no respondió, pero Esperanza continuó. ¿Ella vive aquí? Sí, es interna. Una mujer joven y bonita, viviendo en tu casa, cuidando a tu hijo. Diego, por favor, dime que no eres tan ingenuo. ¿Qué insinúas? Que Isabela murió hace apenas 6 meses y ya tienes a una sustituta. ¿Crees que no me doy cuenta? La acusación golpeó a Diego como una bofetada. No es una sustituta. Es alguien que cuida muy bien a mi hijo. ¿Y nada más? Diego se quedó callado demasiado tiempo. En las últimas semanas había comenzado a sentir algo por Camila. La manera en que cantaba mientras cocinaba, cómo se reía con Mateo, la forma en que lo escuchaba cuando llegaba cansado del trabajo. Pero no estaba listo para admitirlo, ni siquiera a sí mismo. Esperanza, vine acá para ayudar, continuó su suegra. Isabela era mi única hija. Mateo es lo único que me queda de ella. No voy a permitir que una oportunista se aproveche de tu dolor para meterse en esta familia. Camila no es una oportunista. ¿Cómo lo sabes? ¿Investigaste su pasado? ¿Hablaste con sus referencias anteriores? ¿Sabes por qué una mujer joven viene sola a la ciudad capital a cuidar hijos ajenos? Diego se dio cuenta de que en realidad sabía muy poco sobre el pasado de Camila, aparte de lo que ella le había contado sobre su hija. Voy a quedarme aquí un tiempo, anunció Esperanza, para conocer mejor la situación y asegurarme de que mi nieto esté bien cuidado. Esperanza, no es necesario, es completamente necesario, y si descubro que esa muchacha no es lo que aparenta, voy a hacer todo lo posible para proteger a Mateo. Incluso si eso significa llevármelo conmigo a Guadalajara. La amenaza quedó suspendida en el aire como una espada. Diego sabía que Esperanza tenía recursos y conexiones. Si decidía pelear por la custodia de Mateo, podría complicar mucho las cosas. Esa noche, durante la cena, la tensión se podía cortar con cuchillo. Esperanza observaba cada movimiento de Camila, cada interacción con Mateo, cada mirada que intercambiaba con Diego. Camila, dijo Esperanza de repente, cuéntame de tu familia. Camila se tensó. ¿Mi familia, señora? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Qué hacían tus padres? ¿Por qué dejaste tu ciudad para venir acá? Esperanza, intervino Diego.
No, está bien, dijo Camila. Vengo de Oaxaca, mi padre era campesino, mi madre vendía comida en el mercado. Vine a México City buscando mejores oportunidades. ¿Y no tienes familia propia? ¿Novio? ¿Hijos? El rostro de Camila se descompuso por un momento. No, señora. Esperanza notó la reacción. ¿Estás segura? Esperanza, ya basta, dijo Diego firmemente. Solo quiero conocer a la persona que está cuidando a mi nieto. Después de la cena, Diego encontró a Camila en el cuarto de Mateo, dándole de comer. La puerta estaba cerrada, y Diego pudo ver la intimidad del momento. Camila cantando suavemente mientras Mateo comía, completamente relajado y feliz. Cuando Camila salió del cuarto, se encontró con Diego en el pasillo. «Siento mucho la forma en que te trató durante la cena», le dijo en voz baja. «No se preocupe. Entiendo que esté protegiendo a su nieto. ¿Estás bien?» Camila lo miró a los ojos. «¿Quiere que me vaya?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué? No. ¿Por qué dices eso?» «Porque tal vez sea lo mejor. Si mi presencia va a causar problemas entre usted y su familia». «Camila, no, tú no vas a ningún lado». Se quedaron parados en el pasillo oscuro, muy cerca el uno del otro. Diego pudo oler el perfume suave de Camila, ver la preocupación en sus ojos. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué es importante para usted que me quede?» Diego no pudo responder con palabras. En lugar de eso, levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de Camila. Ella no se apartó. Y entonces, sin pensarlo, Diego se inclinó y la besó. Fue un beso suave, lleno de meses de gratitud, de noches compartidas cuidando a Mateo, de conversaciones silenciosas y de una conexión que había crecido sin que se dieran cuenta. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Diego», susurró Camila. «Lo siento», dijo él. «No debí». «No se disculpe», lo interrumpió ella. «Pero esto complica todo». Diego asintió. Tenía razón. Con Esperanza en la casa, vigilando cada movimiento, un romance entre ellos sería imposible de ocultar. «Tal vez deberíamos mantener distancia», dijo Camila, «hasta que ella se vaya». «¿Y si no se va?» Camila lo miró con tristeza. «Entonces tal vez sí tenga que irme yo». Esa noche, Diego se quedó despierto pensando en el beso, en las amenazas de Esperanza y en la terrible posibilidad de perder a Camila justo cuando se daba cuenta de que sus sentimientos por ella eran mucho más profundos de lo que había admitido. En el cuarto de al lado, Esperanza también estaba despierta, planeando su próximo movimiento. Había visto el beso desde la ventana de su cuarto y ahora tenía toda la información que necesitaba para actuar. «Tengo una cita con el licenciado Ramírez mañana a las 10». Esperanza dejó caer la frase durante el desayuno como si fuera la cosa más natural del mundo. Diego casi se atragantó con el jugo de naranja. «¿Qué tipo de cita?» «Es un abogado familiar. Quiero entender cuáles son mis derechos como abuela». Camila, que estaba preparando el biberón de Mateo en la cocina, se quedó inmóvil. Diego sintió que la sangre se le helaba. «Esperanza, no necesitas un abogado. Puedes ver a Mateo cuando quieras». «¿Puedo?», preguntó ella, mirándolo directamente. «Porque me parece que mi nieto está siendo criado por una extraña, en una situación que no me parece apropiada para un niño». «¿Qué quieres decir con eso?». Esperanza miró hacia la cocina, donde Camila fingía no estar escuchando. «Creo que ya sabes qué quiero decir. Los siguientes días fueron un infierno». Esperanza documentaba todo: las horas que Diego pasaba en el trabajo, la forma en que Camila cuidaba a Mateo, cada interacción entre ellos. Tomaba fotos, hacía notas y hablaba por teléfono en voz baja con su abogado. Diego y Camila apenas se dirigían la palabra cuando Esperanza estaba presente. El beso que habían compartido se sentía como algo que había ocurrido en otra vida. La tensión en la casa era tan espesa que hasta Mateo había comenzado a ponerse inquieto. Una tarde, Diego llegó temprano del trabajo y encontró a Esperanza revisando los papeles de Camila en la cocina. «¿Qué haces?», preguntó furioso. «Verificando información», respondió ella sin inmutarse. «¿Sabías que no tiene referencias verificables de trabajos anteriores con niños?». «Ya sabía eso cuando la contraté».
¿Y sabías que llegó a la ciudad exactamente 3 días después de responder a tu anuncio? ¿No te parece conveniente? Diego se quedó callado. No había pensado en esos detalles. Y otra cosa, continuó Esperanza, he estado observando. Esa muchacha se levanta en las noches con Mateo. Lo calma de una manera que no es normal. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que anoche la seguí, vi lo que hace. Diego sintió que el mundo se le venía encima. Esperanza había descubierto el secreto. ¿Y qué viste exactamente? Vi a esa muchacha dándole pecho a mi nieto, vi algo que ninguna niñera normal haría jamás. El silencio se extendió entre ellos como un campo minado. Diego sabía que había llegado el momento de la verdad. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», gritó Esperanza. «¿Que has permitido que una completa extraña amamante a mi nieto? ¿Que has puesto en riesgo la salud de Mateo por...» «¿Por qué? ¿Por acostarte con la empleada?» «No es así», rugió Diego. «Y no estoy acostándome con nadie». «Ah, ¿no?» «Porque yo vi ese beso hace 3 noches. Los vi en el pasillo comportándose como si Isabela nunca hubiera existido». La mención de Isabela fue como una puñalada. Diego sintió que toda la culpa y el dolor que había estado enterrando durante meses salían a la superficie. «Isabela está muerta», dijo, su voz quebrada, «y Mateo está vivo. Y por primera vez en meses, mi hijo está sano y feliz. Gracias a esa manipuladora que aprovechó tu dolor». «Camila no es una manipuladora». En ese momento, Camila entró a la cocina con Mateo en brazos. Había escuchado los gritos desde el jardín. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. «Lo que pasa», dijo Esperanza volteándose hacia ella con ojos furiosos, «es que ya sé tu sucio secreto». Camila palideció. «Señora, ¿cuánto le cobraste a mi yerno por amamantar a su hijo? ¿O era gratis parte de tus servicios completos?» «Esperanza», gritó Diego. Pero Camila había comenzado a llorar. «No es lo que usted piensa». «¿Ah, no? Entonces explícame, niñita, ¿cómo es que tienes leche para darle a un bebé que no es tuyo?» «Porque perdí a mi hija», gritó Camila, las lágrimas corriendo por su rostro. «Porque mi hija murió, y mi cuerpo siguió produciendo leche, y cuando vi que Mateo tenía hambre, no pude dejarlo llorar». La confesión cayó como una bomba en la cocina. Esperanza se quedó callada por primera vez desde que había llegado. «¿Qué dijiste?», preguntó su voz más suave. «Tuve una hija, nació prematura, vivió 3 días. Vine a México City porque no podía quedarse en Oaxaca con esto», se tocó el pecho, «con esta leche que no servía para nada hasta que conocí a Mateo». Diego se acercó a Camila. «Esperanza, ella no me está cobrando nada, ella...» Pero Esperanza lo interrumpió con una mano levantada. Su rostro había cambiado completamente. La furia había sido reemplazada por algo parecido al shock. «¿Cuándo murió tu hija?», preguntó. «El 18 de julio», susurró Camila. Esperanza se sentó pesadamente en una silla. «Isabela murió el 15 de julio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 2 mujeres se miraron, reconociendo en los ojos de la otra el mismo dolor devastador de perder a un hijo. «Ustedes 2», comenzó Esperanza, su voz temblando, «ustedes 2 perdieron al mismo tiempo». Diego asintió. «Por eso funciona tan bien. Los 2 necesitaban sanar y Mateo necesitaba lo que Camila podía darle». Esperanza se cubrió la cara con las manos. Cuando las bajó tenía los ojos llenos de lágrimas. «Diego», dijo, su voz completamente diferente, «tengo que decirte algo que debí decirte hace meses». El tono de Esperanza hizo que Diego sintiera un escalofrío. «¿Qué cosa?». Esperanza miró a Camila, quien seguía de pie con Mateo en brazos, y luego volvió a mirar a Diego. «Isabela no era feliz en su matrimonio». «¿Qué?». «Los últimos meses antes de morir, ella me confesó cosas, dudas, sentimientos que había enterrado». Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué tipo de sentimientos?». Esperanza respiró profundamente. «Isabela tuvo una aventura, Diego. Los últimos 3 meses de embarazo, con alguien de su trabajo». La revelación golpeó a Diego como un rayo. Camila hizo un ruido de sorpresa
y abrazó más fuerte a Mateo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Isabela no estaba segura de quién era el padre de Mateo, continuó Esperanza, las lágrimas corriendo por su rostro. Me lo dijo 2 días antes de morir. Estaba aterrada, llena de culpa, y me hizo prometerle que nunca te lo diría. Diego se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque he estado furiosa contigo durante meses. Furiosa porque parecías estar superando su muerte tan fácil, furiosa porque encontraste a alguien que te ayudara cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Esperanza se quebró completamente, pero viendo a esta muchacha, entendiendo su dolor, me di cuenta de que mi enojo no era contigo, era con Isabela y conmigo misma, por guardar secretos, por estar tan perdida en mi propio dolor que no pude ver que tú también estabas sufriendo. Diego se acercó lentamente a Camila y tomó a Mateo en sus brazos. El bebé lo miró con sus ojos grandes y confiados, y Diego sintió que el amor que tenía por su hijo no había cambiado ni un ápice. No me importa, dijo finalmente. Biológicamente o no, Mateo es mi hijo, y siempre lo será. Camila se limpió las lágrimas. Diego, ¿y tú? Dijo mirándola directamente. Tú has sido más madre para él en estos meses que muchas personas en toda una vida. Esperanza se levantó lentamente. Lo siento, dijo. Siento todo. Siento haber guardado el secreto. Siento haber llegado aquí con tanta rabia. Y siento no haber visto que ustedes dos han creado algo hermoso de tanto dolor. Diego extendió su brazo libre hacia su suegra. Esperanza, todos estamos tratando de sanar. Tal vez podamos hacerlo juntos. Por primera vez desde que había llegado, Esperanza sonrió. Una sonrisa triste, pero real. ¿Creen que hay lugar para una abuela loca en esta familia tan poco convencional? Camila se acercó y, para sorpresa de todos, abrazó a Esperanza. Siempre hay lugar para más amor, susurró. Y por primera vez en meses, los 3 adultos se permitieron creer que tal vez, juntos, podrían crear algo nuevo y hermoso de los pedazos rotos de sus vidas. 6 meses después, la casa había cambiado completamente. Ya no se sentía como el lugar donde Diego había sobrevivido a su dolor, sino como un verdadero hogar donde una familia poco convencional había aprendido a florecer. Esperanza había decidido mudarse permanentemente a México City. Rentó un departamento a 2 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria de Mateo, pero lo suficientemente lejos para darle espacio a la nueva dinámica familiar que se había formado. La relación entre Esperanza y Camila había evolucionado de manera sorprendente. La mujer mayor se había convertido en una especie de mentora para Camila, enseñándole las historias familiares, las tradiciones y compartiendo recuerdos de Isabela que ayudaban a todos a sanar. ¿Cómo va el proyecto del centro comunitario?, preguntó Esperanza mientras observaba a Camila preparar la comida. Bien, respondió Camila sonriendo. Diego dice que la propuesta está casi lista para presentar. Durante los últimos meses, Diego había descubierto que Camila tenía ideas brillantes sobre diseño de espacios familiares. Su experiencia en trabajo social, combinada con su perspectiva única sobre las necesidades de las madres jóvenes, había inspirado a Diego a desarrollar un proyecto completamente nuevo, un centro comunitario con espacios de lactancia, guarderías y áreas de apoyo para familias. Es increíble lo que puede lograr cuando se junta el talento de ustedes dos, comentó Esperanza. Camila se sonrojó. A pesar de los meses que habían pasado, aún no se acostumbraba completamente a ser tratada como parte integral de la familia. Diego llegó temprano del trabajo, algo que había comenzado a hacer más frecuentemente. Su empresa había crecido gracias al éxito del proyecto del centro comunitario, pero él había aprendido a valorar el equilibrio entre trabajo y familia. ¿Dónde está mi pequeño arquitecto?, preguntó refiriéndose a Mateo. En el jardín con sus bloques, respondió Camila. Está construyendo algo que dice que es como papá. Diego sonrió. Mateo, ahora de 1 año y medio, había desarrollado una personalidad vibrante. Era un niño seguro, cariñoso y extraordinariamente feliz.
Hablaba una mezcla divertida de español y las palabras en zapoteco que Camila le había enseñado. ¿Podemos hablar?, le preguntó Diego a Camila cuando Esperanza se fue a jugar con Mateo. Claro. Se sentaron en la terraza, el lugar donde habían tenido muchas conversaciones importantes durante los últimos meses. ¿Recuerdas cuando hablamos de hacer esto oficial?, preguntó Diego. ¿Te refieres a la adopción? Durante los últimos meses habían discutido la posibilidad de que Camila adoptara legalmente a Mateo. Aunque ella ya funcionaba como su madre en todos los sentidos prácticos, querían formalizar la relación para proteger a la familia que habían creado. Sí, pero también me refiero a nosotros. Camila lo miró con curiosidad. ¿Nosotros? Diego se puso nervioso de repente. Había estado planeando este momento durante semanas, pero ahora que había llegado, se sentía como un adolescente en su primera cita. Camila, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que murió Isabela. No solo porque Mateo esté bien, sino porque tú me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué cosa? La capacidad de amar, de confiar, de creer que es posible construir algo hermoso después de tanta pérdida. Camila sintió que se le aceleraba el corazón. Diego, sé que empezamos de una manera poco convencional. Sé que la gente va a pensar que es demasiado pronto, o que es raro, o que no está bien, pero no me importa lo que piense la gente. Diego se levantó de la silla y se arrodilló frente a ella. Camila se cubrió la boca con las manos, comprendiendo lo que estaba pasando. Lo que me importa es que somos una familia, ya somos una familia. Mateo te llama mamá. Esperanza te trata como a una hija. Y yo me enamoré de ti sin darme cuenta, viéndote cuidar a mi hijo, viéndote sanar, viéndote florecer. Diego sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Camila Rosas, ¿te quieres casar conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Camila. Diego, yo... Antes de que respondas, la interrumpió, tengo que decirte algo más. Camila lo miró con expectación. Estoy embarazada. Diego parpadeó, confundido. ¿Qué? Camila se rió a través de las lágrimas. Dije que estoy embarazada. Ese era mi secreto. Iba a decírtelo esta noche. Diego se quedó paralizado, aún arrodillado, con la caja del anillo en las manos. ¿Estás embarazada? De 8 semanas, confirmó Camila. Fui al doctor ayer. Por eso Esperanza me acompañó, aunque dijimos que íbamos de compras. ¿Esperanza ya lo sabe? Sí. Ella insistió en que te dijera hoy. Dijo que ya habíamos tenido suficientes secretos en esta familia. Diego se sentó en el suelo abrumado. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé, confirmó Camila. ¿Y mi propuesta? Camila se bajó de la silla y se arrodilló frente a él. Mi respuesta es sí. Sí a todo, sí al matrimonio, sí a la familia, sí a construir una vida juntos. Diego le puso el anillo, un solitario simple pero hermoso que había pertenecido a su abuela. ¿Cómo crees que reaccione Mateo cuando le digamos que va a tener un hermanito? Creo que va a querer enseñarle a construir con bloques, respondió Camila. Se besaron en la terraza mientras el sol se ponía sobre México City. Desde el jardín llegaban las risas de Mateo jugando con Esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades hermosas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Diego, abrazando a Camila. ¿Qué? Que empezó con algo que la gente consideraría impensable, una extraña amamantando a mi hijo, y resultó ser la cosa más natural del mundo. Camila se recargó en su pecho. A veces las mejores familias nacen de las circunstancias más inesperadas. ¿Crees que Isabela estaría bien con esto? Camila pensó por un momento. Creo que Isabela querría que Mateo fuera amado, y que tú fueras feliz, y creo que eso es exactamente lo que tenemos. Esa noche, durante la cena, anunciaron las dos noticias, el compromiso y el embarazo. Mateo no entendió completamente lo que significaba, pero aplaudió porque todos los adultos estaban felices. Esperanza lloró lágrimas de alegría y declaró que tendría que empezar a tejer mantas para el nuevo bebé. ¿Sabes qué significa esto?, dijo Esperanza mirando a su futura nuera. Que vas a tener que dejar que te organice la boda. ¿Debería estar preocupada?, preguntó Camila.
Muchísimo, respondió Diego, y todos se rieron. Mientras limpiaban después de la cena, Diego observó su casa. Esperanza cantando canciones de cuna a Mateo, Camila lavando platos con una mano protectora sobre su vientre a un plano, los juguetes esparcidos por el suelo, las fotos familiares en las paredes, que ahora incluían imágenes de todos ellos juntos. No era la familia que había planeado tener, pero era perfecta de una manera que nunca podría haber imaginado. Y lo más impensable de todo era que había nacido de un momento de desesperación en la madrugada, cuando una mujer dolida decidió alimentar a un bebé hambriento con el amor que no podía darle a su propia hija perdida. A veces, pensó Diego, los milagros llegan disfrazados de tragedias. Y a veces la familia perfecta es la que nunca esperaste tener. ¿Estás nervioso?, preguntó Esperanza mientras ajustaba la corbata de Diego. Mucho, admitió él mirándose en el espejo. ¿Se nota? Solo un poco, se rió Esperanza. Pero es normal. Yo también estaba nerviosa el día que me casé con el papá de Isabela. Habían pasado 6 meses desde la propuesta. Camila estaba en su 7º mes de embarazo, radiante y hermosa, con una barriga redonda que Mateo adoraba tocar para hablar con el bebé. La boda se celebraría en los jardines del Hotel Villa San José, un lugar íntimo y elegante en Tlalpan. No sería una celebración enorme, solo familia cercana y algunos amigos, pero Diego quería que fuera perfecta para Camila. ¿Cómo está ella?, preguntó Diego. Nerviosa también, pero feliz. Muy feliz, respondió Esperanza. ¿Sabes qué me dijo ayer? ¿Qué? Que nunca pensó que sería posible sentirse tan completa después de perder a Esperanza. Que tú y Mateo le devolvieron la fe en que la vida puede ser hermosa otra vez. Diego sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ella también me salvó a mí. Lo sé. Los dos se salvaron mutuamente, y eso es lo más hermoso del amor verdadero. En el cuarto de al lado, Camila se preparaba con la ayuda de su hermana menor, que había viajado desde Oaxaca para la boda. La reconciliación con su familia había sido gradual, pero real. Cuando sus padres supieron que se casaba con un hombre bueno y que iban a tener otro nieto, decidieron que era hora de perdonar y apoyar. «Te ves hermosa», dijo su hermana, acomodándole el velo. Camila se miró en el espejo. El vestido era sencillo pero elegante, diseñado especialmente para acomodar su embarazo. Se veía feliz, saludable, completa. «¿Crees que mamá hubiera estado orgullosa?», preguntó refiriéndose a su madre, que había muerto cuando ella era adolescente. «Estoy segura. Estás casándote con un hombre que te ama, tienes un hijo que te adora y otro bebé en camino. ¿Qué más podría querer una madre para su hija?». Mateo entró corriendo al cuarto, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como una miniatura de Diego. «Mami Cami», gritó su nombre especial para ella. «Es hora». Camila se agachó con dificultad para abrazarlo. «¿Estás listo para ser mi pajecito?». «Sí, tengo los anillos», dijo, mostrando la pequeña almohada donde estaban cosidos los anillos de mentira, mientras que Esperanza guardaba los reales. La ceremonia fue perfecta. Diego esperó en el altar, viendo a Camila caminar hacia él con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. Mateo caminó delante de ella, tomando su papel muy en serio, tirando pétalos de rosa con concentración absoluta. Cuando Camila llegó al altar, Diego tomó sus manos. «Estás hermosa», susurró. «Tú también», respondió ella haciendo que él se riera. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Diego apenas podía concentrarse en las palabras. Estaba perdido mirando a Camila, pensando en todo el camino que habían recorrido para llegar hasta ese momento. «Diego, ¿quieres repetir tus votos?», preguntó el sacerdote. Diego respiró profundamente y tomó las manos de Camila. «Camila, cuando llegaste a mi vida yo estaba completamente perdido. No sabía cómo ser padre, no sabía cómo vivir sin Isabela, no sabía cómo seguir adelante. Tú no solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí también». Camila tenía lágrimas en los ojos. «Me enseñaste que el amor no tiene una sola forma. Me enseñaste que las familias pueden nacer de las maneras más inesperadas. Me enseñaste que es posible sanar sin olvidar y que es posible amar completamente otra vez». Diego miró hacia Mateo,
que estaba parado al lado de Esperanza. Prometo amarte no solo como mi esposa, sino como la madre que elegiste ser para Mateo, como la madre que serás para nuestro bebé y como la mujer extraordinaria que eres. Prometo honrar tu dolor así como honro tu alegría. Prometo construir contigo una familia basada en el amor, no en las convenciones. Camila, ¿quieres repetir tus votos?, preguntó el sacerdote. Camila se limpió las lágrimas y sonrió. Diego, cuando perdí a mi hija, pensé que había perdido todo. Pensé que nunca volvería a ser madre, que nunca volvería a ser feliz, que mi corazón estaba roto para siempre. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Entonces conocí a Mateo, y él me enseñó que el amor de madre no depende de quién te dio a luz, sino de quién elige quedarse despierta contigo en las noches difíciles. Y te conocí a ti, y me enseñaste que es posible amar profundamente a alguien sin traicionar la memoria de quien perdimos. Camila miró hacia Esperanza. Prometo amar a Mateo como si hubiera nacido de mí, porque en todos los sentidos que importan, así fue. Prometo honrar la memoria de Isabela, siendo la mejor madre y esposa que pueda ser. Y prometo construir contigo una familia que demuestre que el amor siempre encuentra una manera. El sacerdote sonrió. Por el poder que me confiere la Iglesia y el Estado, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El beso fue suave, lleno de promesas y de un futuro que brillaba ante ellos. Los invitados aplaudieron, pero Diego y Camila solo tenían ojos el uno para el otro. Mateo corrió hacia ellos gritando, «¡Ya somos familia oficial!», lo que hizo reír a todos. Durante la recepción, Esperanza dio un discurso que no dejó ojo seco. Cuando mi hija Isabela murió, pensé que mi mundo había terminado. Pensé que nunca volvería a sonreír, que nunca volvería a sentir alegría. Estaba furiosa con Dios, con la vida, con todo. Hizo una pausa, mirando a Diego y Camila. Pero hoy entiendo que a veces la vida nos quita algo para darnos algo diferente, algo que no sabíamos que necesitábamos. Diego no solo encontró una nueva esposa, encontró una compañera de vida. Camila no solo encontró un marido, encontró una familia completa. Y Mateo no solo encontró una madre, encontró a alguien que lo ama como si hubiera nacido de su corazón. Esperanza levantó su copa. Por las familias que nacen del dolor y se fortalecen con el amor, por los milagros que llegan disfrazados de tragedias, y por demostrar que lo que parece impensable a veces es exactamente lo que necesitamos. 3 meses después del matrimonio, en una madrugada de enero, Camila despertó a Diego con contracciones. «Ya es hora», susurró. El parto fue rápido y sin complicaciones. Luna Castellanos Rosas nació a las 6:47 de la mañana, pesando 3.2 kilos, con los pulmones fuertes de su madre y los ojos oscuros de su padre. Cuando pusieron a la bebé en los brazos de Camila, Diego vio algo que nunca olvidaría. La mirada de una madre que había perdido una hija y ahora tenía la oportunidad de ser madre otra vez. «Es perfecta», susurró Camila. «Como su mamá», respondió Diego. Mateo llegó al hospital con Esperanza cargando un peluche para su nueva hermana. «¿Puedo cargarla?», preguntó con reverencia. Con cuidado lo ayudaron a sentarse en la silla del hospital y pusieron a Luna en sus brazos. «Hola, Luna», susurró Mateo. «Soy tu hermano mayor. Te voy a enseñar a jugar con bloques y a hablar como Mami Cami». Diego miró alrededor del cuarto del hospital, su esposa radiante cargando a su nueva hija, su hijo mayor susurrándole secretos a su hermana, su suegra llorando lágrimas de alegría mientras tomaba fotos. Era una familia que había nacido de la pérdida, del dolor y de una decisión desesperada en una madrugada. Era una familia que la sociedad podría considerar poco convencional, incluso extraña, pero era su familia, era perfecta, y había comenzado con algo que todos considerarían impensable, una extraña alimentando a un bebé ajeno con leche destinada a una hija que había perdido. A veces, pensó Diego mientras observaba a Camila arrullar a Luna, los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados, y a veces lo impensable resulta ser exactamente lo que necesitabas sin saberlo. 5 años habían pasado desde aquella madrugada que cambió todo para siempre.
Diego se despertó al sonido familiar de risas que venían del jardín. Eran las 7 de la mañana de un sábado, y como siempre, Mateo y Luna habían madrugado para jugar antes de que el resto de la familia despertara. Se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín, Mateo, ahora de 6 años y medio, estaba construyendo una torre de bloques, mientras le explicaba pacientemente a Luna, de 4 años, las reglas de la arquitectura según él las entendía. «Mira, Luna, si pones el bloque rojo ahí, toda la torre se va a caer», le decía con la seriedad de un ingeniero experimentado. «Pero el rojo es mi favorito», respondía Luna con la terquedad que había heredado de ambos padres. «Está bien, pero ponlo aquí mejor», negociaba Mateo, siempre paciente con su hermana menor. Diego sonrió. La relación entre los hermanos era uno de los regalos más hermosos de su familia reconstituida. Mateo había recibido a Luna no solo como hermana, sino como su compañera de aventuras, y la protegía con una fiereza que a veces sorprendía a los adultos. «¿Ya despertaron los arquitectos?», preguntó Camila, apareciendo al lado de Diego en la ventana. «Como siempre, creo que heredaron tu costumbre de madrugar». Camila se recargó en el hombro de Diego, su barriga de 5 meses de embarazo apenas comenzando a notarse. Sí, había una tercera sorpresa en camino, un bebé que llegaría en diciembre para completar aún más su familia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diego, poniendo una mano protectora sobre su vientre. «Bien, cansada, pero bien. Este bebé parece más tranquilo que Luna cuando estaba en la panza. Esperemos que sea más tranquilo que Luna en general», bromeó Diego. Luna había resultado ser un pequeño huracán de energía, curiosidad y determinación. Era brillante, cariñosa y absolutamente incapaz de estarse quieta por más de 5 minutos. Mateo, por el contrario, había desarrollado una personalidad más reflexiva, siempre cuidando de su hermana menor y mostrando una madurez que a veces preocupaba a Diego y Camila. «La abuela Esperanza viene a desayunar, ¿verdad?», preguntó Camila. «Sí», dijo que iba a traer pan dulce de esa panadería nueva. Esperanza, ahora de 68 años, se había convertido en la abuela perfecta. Vivía a 3 cuadras de distancia y pasaba prácticamente todos los días con ellos. Los niños la adoraban, y ella había encontrado en ellos una razón para despertar cada mañana con alegría. La relación entre Esperanza y Camila había evolucionado hasta convertirse en una de las conexiones más sólidas de la familia. Esperanza había enseñado a Camila todas las recetas familiares, las tradiciones y las historias que quería que los niños conocieran. Camila, a su vez, había ayudado a Esperanza a procesar su dolor por Isabela y a encontrar una nueva forma de ser madre y abuela. «¿A qué hora es la cita con la arquitecta del nuevo centro?», preguntó Camila. «A las 10. ¿Estás segura de que quieres venir?». «Por supuesto, es mi proyecto también», proyecto. El estudio de Diego había crecido enormemente en los últimos años, especializándose en espacios comunitarios y familiares. El centro de lactancia y apoyo familiar que habían diseñado juntos se había convertido en un modelo que estaban replicando en varias ciudades del país. Camila había terminado su carrera en trabajo social estudiando las noches, y ahora trabajaba a medio tiempo como consultora especializada en necesidades de familias jóvenes. «Papá, mami, vengan a ver», gritó Mateo desde el jardín. Luna hizo una torre que no se cae. Diego y Camila bajaron al jardín, donde efectivamente Luna había logrado construir una torre tambaleante pero estable con sus bloques rojos favoritos. «Es la torre más bonita del mundo», declaró Diego, cargando a Luna. «¿Verdad que sí?», respondió Luna radiante de orgullo. «Mateo me enseñó el truco». «Mateo es el mejor hermano mayor del mundo», dijo Camila revolviendo el cabello de su hijo mayor. «Y Luna es la mejor hermana menor», respondió Mateo, «aunque a veces es muy necia». «Necia», corrigió Diego automáticamente. «Necia», repitió Mateo, «pero la quiero mucho». En ese momento llegó Esperanza con una bolsa grande de pan dulce y una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Abuela», gritaron los niños al unísono, corriendo hacia ella. «Mis arquitectos favoritos», dijo Esperanza, abrazándolos. «¿Qué construyeron hoy?». Mientras los niños le explicaban sus proyectos matutinos, Diego observó la escena.
Su familia desayunando en el jardín de su casa, riendo, planeando el día, completamente normales y extraordinarios al mismo tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó Camila, notando su expresión pensativa. En lo impensable que era todo esto hace 5 años. Camila siguió su mirada hacia los niños, que ahora estaban convenciendo a Esperanza de ayudarles a construir un castillo. ¿Te refieres a encontrarme amamantando a Mateo? Me refiero a todo. A que una tragedia se convirtiera en la base de algo tan hermoso. A que una decisión desesperada en la madrugada resultara ser la mejor decisión de nuestras vidas. Camila tomó su mano. ¿Sabes qué me parece más impensable? Que ahora, cuando la gente nos ve, solo ven una familia normal. Nadie imagina cómo empezó todo. Nadie sabe que Mateo no es biológicamente tuyo, o que yo no soy la madre que lo parió. Solo ven a un papá, una mamá, 2 niños y una abuela que los adora. Diego asintió. Era verdad. En el colegio de Mateo, en el trabajo, en el supermercado, nadie cuestionaba su familia. Eran simplemente los Castellanos Rosas, una familia como cualquier otra. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no te hubiera encontrado esa noche, dijo Diego. No lo habrías hecho, respondió Camila con certeza. Yo no había dormido en 3 noches. Me hubiera quedado dormida y tú te habrías levantado por el llanto de Mateo. El destino iba a encontrar una manera de juntarnos. ¿Crees en el destino? Creo en que las personas que necesitan encontrarse se encuentran, de una manera u otra. Luna corrió hacia ellos con una flor que había arrancado del jardín. «Mami, esta es para el bebé en tu panza», dijo, poniendo la flor sobre el vientre de Camila. «¿Cómo sabes que el bebé la quiere?», preguntó Camila. «Porque me lo dijo», respondió Luna con toda naturalidad. «Me dijo que le gustan las flores amarillas». Diego y Camila intercambiaron una mirada divertida. Luna había desarrollado una relación muy particular con el bebé que venía en camino, hablándole constantemente e insistiendo en que le respondía. «¿Y qué más te dijo el bebé?», preguntó Diego, siguiéndole el juego. «Que está muy feliz de tener una familia tan grande y que no puede esperar a jugar con nosotros». Mateo se acercó al grupo. «Yo también le hablo al bebé. Le digo que cuando nazca le voy a enseñar a construir y a ser un buen hermano mayor, como Mami Cami me enseñó a mí». La frase de Mateo hizo que Camila se le llenaran los ojos de lágrimas. Después de 5 años, seguía emocionándose cuando escuchaba a Mateo hablar de ella como su madre. «¿Estás llorando otra vez?», preguntó Luna, preocupada. «Son lágrimas felices», explicó Camila. «A veces cuando una mamá está muy, muy feliz, llora un poquito». «Ah, como cuando papá llora viendo películas», dijo Mateo con sabiduría. «Oye, eso era información confidencial», protestó Diego haciendo reír a todos. Esperanza se acercó al grupo familiar. «¿Saben qué día es hoy?». Los adultos se miraron, tratando de recordar si habían olvidado alguna fecha importante. «Es 15 de octubre», dijo Esperanza. «Hace exactamente 5 años que Camila tocó la puerta de esta casa por primera vez». Diego y Camila se dieron cuenta de que tenía razón. Había sido un 15 de octubre cuando Camila llegó, nerviosa y desesperada, respondiendo a un anuncio de trabajo. «¿Deberíamos celebrar?», preguntó Diego. «Ya estamos celebrando», respondió Esperanza. «Cada día que pasamos juntos es una celebración de lo que construimos de las cenizas de nuestro dolor». Mateo frunció el ceño. «¿Qué son cenizas?». «Es una manera de decir que a veces, cuando algo muy triste pasa, podemos usar esa tristeza para construir algo hermoso», explicó Camila. «Como cuando se me rompió mi juguete favorito y tú me ayudaste a hacer uno nuevo que era mejor». «Exactamente como eso». Luna, que había estado escuchando atentamente, declaró: «Entonces nosotros somos un juguete nuevo que es mejor». Todos se rieron ante la lógica infantil que, de alguna manera, capturaba perfectamente lo que habían logrado. Esa noche, después de acostar a los niños, Diego y Camila se sentaron en la terraza donde él le había propuesto matrimonio, que era su lugar especial, donde habían tenido las conversaciones más importantes de su relación. «¿Crees que Isabela estaría orgullosa de lo que hemos construido?», preguntó Diego. Era una pregunta que hacía de vez en cuando, especialmente en momentos significativos. «Creo que Isabela estaría agradecida de que Mateo tiene una madre que lo ama, de que tú eres feliz,
y de que su memoria vive en las historias que le contamos y en el amor que su madre le da a nuestros hijos, respondió Camila. ¿Y tú? ¿Crees que Esperanza estaría orgullosa de la madre en que te convertiste? Camila sonrió, tocando su vientre. Creo que mi Esperanza me guió hasta Mateo, porque sabía que los dos necesitábamos sanarnos mutuamente. Y creo que ahora está feliz viendo que pude ser madre después de todo, solo que de una manera que nunca imaginé. Se quedaron sentados en silencio, escuchando los sonidos de la noche en México City, pensando en el camino extraordinario que los había llevado hasta ese momento. ¿Sabes cuál es la parte más impensable de toda esta historia?, dijo Diego finalmente. ¿Cuál? Que ahora es completamente normal. ¿Qué despertarse contigo cada mañana, ver a nuestros hijos jugando juntos, planear el futuro con esperanza? Todo eso se siente como lo más natural del mundo. Camila se recargó en su hombro. Esa es la magia del amor verdadero. Hace que lo imposible se vuelva inevitable. Arriba en su cuarto, Mateo se despertó brevemente y escuchó las voces suaves de sus padres en la terraza. Se sintió seguro y amado, sin saber que su familia había nacido de circunstancias extraordinarias. Para él, siempre había sido normal tener una mami Cami que lo amaba incondicionalmente, un papá que jugaba con él todas las noches, una abuela Esperanza que le contaba cuentos, y ahora una hermana Luna que lo seguía a todas partes. En el cuarto de al lado, Luna dormía profundamente, una mano sobre su muñeca favorita y la otra sobre el dibujo que había hecho esa tarde de su familia. 5 figuras de palitos tomadas de la mano, con una sexta figura pequeña en el vientre de la mamá. Y en la terraza, Diego y Camila siguieron hablando sobre sus sueños para el futuro, sobre el bebé que vendría, sobre los proyectos de trabajo que los emocionaban, sobre las vacaciones que querían tomar con los niños. Hablaron sobre todo y sobre nada, como hacen las parejas que se aman de verdad, en una casa llena de amor que había nacido de la decisión más impensable, que una mujer dolida alimentara a un bebé ajeno con la leche destinada a la hija que había perdido. 5 años después, esa decisión había florecido en algo hermoso, normal y perfectamente impensable, una familia construida no de sangre, sino de amor, sacrificio y la determinación de sanar juntos. Y en las noches tranquilas como esa, cuando todos estaban sanos y felices bajo el mismo techo, Diego y Camila sabían que habían logrado algo verdaderamente extraordinario. Habían transformado lo impensable en lo inevitable, el dolor en alegría y la pérdida en amor. Su historia había comenzado en la madrugada con un secreto. Ahora era una familia que no tenía nada que ocultar, porque habían aprendido que las mejores historias de amor no siempre comienzan como uno espera, pero siempre terminan exactamente como deben ser.